SQL bis no SQL, o lo que se llama las bases de datos relacionales bis no relacionales. ¿Qué es mejor? Bueno, una discusión que para muchos es interminable, para otros razonable, pues se puede llegar a una conclusión, y para otros que quieren eh, dar un paso, saltar, pues escucharán las ventajas del no SQL, les verán las bondades, la flexibilidad, las ventajas, la escalabilidad, el rendimiento que puede tener una base de datos no SQL, y migrarán. Pero bueno, hablemos un poquito de esas SQL y no SQL. Que hoy en día digamos que es el, el mundo en el que estamos, que es ese mundo relacional, ¿vale? Y que el objetivo cuál es la invitación, acercarnos a este nuevo mundo no relacional. Pero bueno, empecemos. Es muy común, digamos, entre los desarrolladores, eh, personas que administran bases de datos, ¿vale? Encontrarse con la situación de tener que elegir si montar una base de datos relacional o no relacional, ¿vale? Algunos o la mayoría, no sé lo que piensa, eh, gente que piensa demasiado para dar este paso, elegir o para optar cuál es la opción que más conocen. En este momento puede ser la opción SQL, pues que es la que más conocemos desde el punto de vista porque venimos de ese mundo, ¿vale? Eh, no vamos a tapar eso con una mano, pero pues venimos en ese mundo. Y es donde más cómodos nos sentimos. Entonces, si nos sentimos más cómodos en un lugar, pues preferimos o queremos trabajar en ese lugar donde tenemos una comodidad absoluta, y no queremos tener o a futuro pensar en una comodidad 10 veces mejor que la que tenía. Pero bueno, vamos a explicar cómo podemos llegar a eso. Esto no es una decisión tampoco que sea catastrófica de tomar, ¿no? Esto puede ser algo muy sencillo. En realidad, ya sea la base de datos relacional o no, se puede construir cualquier cosa. Entonces este punto hay que dejarlo bien claro. Independientemente de que yo escoja la SQL o la no SQL, puedo construir cualquier cosa, ¿vale? Pero nuestro objetivo es ir con la no SQL. Bien, entonces, ¿por qué es importante saber en qué se diferencia una de la otra y cuál usar en qué caso? ¿Vale? Bueno, eh, porque un buen diseño de una base de datos con la tecnología apropiada indudablemente pues aporta la mejor calidad a proyecto. Yo siempre he dicho que pues cuando yo estuve trabajando mucho tiempo, bueno, todavía trabajo en los temas de SQL, el modelo relacional pues para mí significa muchísimo, porque si un modelo relacional está perfecto, ¿vale? Pues el desarrollo, ya sea de proyecto, ya sea un backend, una página web, o la parte del backend, el frontend, todo va a ser bueno, o sea, todo va a funcionar, ¿vale? Pero todo ese trabajo de construir ese modelo relacional cuesta, eso gastamos un montón de tiempo diseñando, analizando cómo va a ser ese modelo relacional, ¿vale? ¿Vale? Entonces, podemos decir que dependiendo de la naturaleza de la aplicación, interesa que la base de datos tenga algunas características u otras. Entonces aquí es donde empezamos a, a qué hacer, SQL o no SQL. Pero bueno, un poco de historia que no vale al caso, pero la vamos a medio recordar. Las bases de datos relacionales o los lenguajes de consulta SQL, pues empezaron por allá, no sé, años 80, bueno, bla, 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 por allá por los 80, y a día de hoy pues siguen siendo una opción popular, porque no se puede quitar, es una opción todavía muy popular, bla, 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 bla. En cambio, pues las bases de datos no relacionales o del lenguaje de consulta no SQL, solo están empezando a crecer y pues cada día se vuelven más populares, ¿no? Hoy en día son muy populares.
¿vale? Entre los años 2011 a 2016, pues, y a 2019 hoy día, pues ha habido un crecimiento importantísimo, importantísimo en estas bases. Entonces, vamos a mirar, esa racha ha venido creciendo y sigue creciendo, escalando, 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 ¿vale? Se han vuelto muy, pero muy populares. Entonces, las bases de datos relacionales, en principio, de las bases de datos relacionales se basa en organización de la información en trozos pequeños, ¿vale? Que se relacionan entre ellos mediante una relación de identificadores, bueno, y demás. El ámbito de esto se habla mucho de lo que es una palabra que es la ACID, ACID, ¿vale? Que sus siglas en inglés, a ver, Atomic, consistencia, aislamiento, que es isolation, y durabilidad, ¿vale? Esas son las siglas de ACID. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Sí, bueno, en sus siglas en inglés. Eh, Son propiedades que las bases de datos relacionales pues aportan a esos sistemas y le permiten ser más robusta, menos vulnerable, entre otras cosas. Bla, 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 bla. Bueno, hoy en día las bases de datos relacionales, pues las más usadas, pues debe estar, yo aquí tengo una página donde nos muestra ese listado. Obviamente la número uno pues es Oracle, ¿vale? MySQL, SQL Postgre. Hasta aquí podríamos hablar de estas cuatro primeras, que son las que mandan la parada. Entonces podríamos decir, bueno, esta información está hasta marzo de 2018. Bien, pero mira que esos números negativos han ido cayendo. Bien, entonces Oracle, MySQL, Postgre y SQL Server pues comandando la parada, pero a partir del punto número 5, ¿vale? Viene a entrar una que se llama MongoDB, que es el origen de este curso, ¿vale? En la que comandan en el mundo eh, no relacional, entonces está comandando MongoDB y pues de ahí hacia abajo un montón de bases que han ido naciendo, creciendo y que tienen pues sus diferentes empresas privadas son las que han hecho crecer esta tecnología. Bueno, además aquí tengo una lista muy importante, ¿vale? Que les muestro. Eh, la lista es bastante, bastante grande. Entonces los invito a entrar a esta página que es dbrayaengine.com y aquí está el ranking de esas bases de datos. dbrayaengine.com. Bueno, bien, entonces estábamos hablando eh, de esas bases de datos SQL y NoSQL. Entonces hablemos un poquito de esas bases de datos no relacionales. Entonces en estas bases de datos no relacionales, como su nombre lo indica, son bases de datos no relación, ¿vale? A diferencia de las relacionales que son solo relación y tienen, aquí no hay un identificador que sirva de relación entre un conjunto de datos y otro, que sí es lo que tiene una base de datos relacional, un identificador que me sirve para relacionar un conjunto de datos con otros, ¿vale? Como veremos, aquí digamos la información se organiza normalmente mediante documentos, en el caso de las redes relacionales, y es muy útil cuando no tenemos un esquema exacto de lo que se va a almacenar. Muy importante hablar de esto. Indiscutiblemente, pues la reina de reciente éxito de esta base de datos no relacional, pues la más conocida es MongoDB, seguida por otra que puede ser Redis, Elasticsearch y Cassandra, ¿vale? Esas son las bases de datos no relacionales. Entonces les muestro una pequeña imagen acá, por ejemplo. Aquí tengo una pequeña tabla en un esquema no relacional. ¿Cómo puede estar quedando esa tabla en un esquema no relacional? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver los formatos JSON, que está en un video
anterior que pueden por favor verificar para que nos empapemos un poquito de este concepto de lo que son los archivos en formato JSON. Entonces tengo acá la misma información, ¿vale? Pero pues obviamente aquí solamente tengo una tabla, entonces no voy a ver mucho el tema, qué información tengo relacional o qué no. Aquí por ejemplo en este momento podemos hablar de la estructura de cómo queda esa información, por ejemplo, en un sistema no relacional trabajando con lo que tiene que ver con MongoDB, ¿de acuerdo? Entonces, como para concluir, entonces venimos de un modelo relacional, ¿vale? La idea es pasar a uno no relacional. Eh, ¿Qué veníamos usando antes? Pues que creamos un modelo usando una metodología, a veces unas herramientas, y en ese modelo planteamos unas restricciones muy importantes. ¿Qué son esas restricciones? Que a un campo, pues yo le asignaba una restricción desde el punto de vista que podía decir, este campo es nulo, este campo no es nulo, aquí es un valor numérico, aquí es un valor texto, aquí es una fecha. ¿Qué significa? Que cuando se va a hacer la inserción de un dato, pues las restricciones se tienen que activar para validar si el dato que se va a insertar cumple con las características que se plantearon en el modelo relacional. ¿Vale? Si el dato no es que no venga nulo, que si aquí estoy esperando un número no me venga un texto, que estoy esperando una fecha no me venga un texto, etcétera, etcétera. Venimos de ese mundo, ¿vale? Y la idea es movernos a un nuevo mundo que es el mundo no relacional, ¿vale? Eh, Gastamos un montón de tiempo, ¿vale? En definir ese modelo de datos, no tiene discusión, se tiene que gastar ese tiempo, ¿vale? Ahora, en el modelo no SQL, ¿vale? Eh, También tenemos que definir un modelo, digamos, eh, no vamos a, o sea, en este punto no estamos descubriendo la rueda, tampoco estamos describiendo lo que es la parte no SQL, ¿vale? Perdón, la parte SQL. También podemos hacer relaciones, tener SQL. Tampoco estamos desechando lo que viene desde hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero estas bases de datos nacieron para hacer algo diferente o hacer las cosas completamente diferentes, ¿vale? Creo que te estaba viniendo a la mente que en, no sé, en los años 70, pues Edward Frank Cook pues nos estuvo hablando de un modelo relacional, ¿vale? Nos estuvo hablando de unas ventajas de un modelo relacional y nos dio unas reglas, que más no recuerdo, pues tenemos las 12 reglas de COD, ¿vale? Sí, y en su momento se definieron esas reglas con el objetivo de que las bases de datos relacional que estaban naciendo para ser llamada relacional, pues tenían que cumplir por lo menos en lo posible estas 12 reglas. Que entre más cumplieran estas 12 reglas, ¿sí? Eh, pues podrían llamarse un modelo, o sea, podrían llamarse un motor relacional, ¿vale? Que es la regla de la información, la regla del acceso garantizado, regla de tratamiento, etcétera, etcétera. Yo no me la sé exacta, pero más o menos esas son esas reglas, ¿vale? Pero entonces ahora vamos a entrar en este nuevo modelo y vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con el NoSQL. Aquí, como tal, eh, no tenemos un modelo previo, ¿vale? Significa que no vamos a gastar tiempo en ello. ¿Y por qué no vamos a gastar tiempo en ello? Porque aquí no vamos a tener lo que tiene que ver la creación de una tabla. Aquí no vamos a crear tablas, ¿vale? Aquí vamos a crear documentos. Aquí no vamos a tener una validación que cuando yo voy a insertar un registro, si esa tabla no existe, el registro no se ingresa. No, eso aquí no existe. En este caso, de estas NoSQL, en particular MongoDB,
acepta todo lo que venga. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Estas bases de datos como tal van a aceptar todo lo que usted le ingrese, ¿de acuerdo? Obviamente, pues aquí alguien tendrá unas responsabilidades y esas responsabilidades se van a trasladar al desarrollador. Ya vamos a ver por qué se van a trasladar el, esas responsabilidades al desarrollador. Entonces, hablemos un poquito como para terminar esta definición, cuáles son las ventajas y las desventajas de los modelos no SQL. Entonces, podemos hablar con una primera ventaja que son escalables. Tengo una base de datos enteras, ¿vale? Puedo repartir esa información en diferentes máquinas, ¿vale? Importante, no estoy hablando de duplicar, estoy hablando de repartir. ¿Y por qué esto puede funcionar mucho? Que lo vamos a ver en la práctica, y es que como yo no tengo, cuando yo voy a hacer un insert, yo no tengo que validar si esa información existe o no, si está restringiendo algún dato. No, todo lo que venga se inserta y yo me voy a saltar ese proceso de validación, que si la tabla existe, que si el campo es nulo. No, ese proceso ya no existe. Entonces, por eso estas bases de datos son escalables. El rendimiento en las consultas es muchísimo mejor. No tengo relaciones. Bueno, pues aquí también las podría tener, pero pues las debo evitar, ¿vale? Tengo una estructura de base de datos más flexible. ¿Qué significa una estructura de datos más flexible? En un modelo relacional yo tengo una tabla con 4 campos, ¿de acuerdo? Si yo mañana tengo que adicionar o quitar un campo, esa no es una decisión sencilla de tomar en un modelo relacional, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sencillamente ya hay sistemas funcionando con esa estructura, ¿de acuerdo? Entonces quitar una columna en una tabla de un sistema que ya está en producción, por ejemplo, es un caos porque todos los sistemas romperían. Bien, adicionar un nuevo dato, una nueva columna, también eso se rompería. O sea, es meter un nuevo dato donde un sistema que no lo tiene, pues hay que hacerle modificaciones, ¿vale? Eso es mucho más flexible en un modelo no SQL, porque hoy puedo tener un campo, mañana no lo puedo tener, después lo volví a tener, después no, muy flexible. Obviamente, pues también podríamos hablar de una desventaja. No todo es oro. Podríamos decir que la integridad aquí ya se vuelve responsabilidad del programador. Aquí era donde yo les decía, esa información, ¿vale? Tiene que ser como responsable, que si un campo viene o no, que si un campo viene vacío, lo tiene que controlar ese desarrollador, ¿vale? Antes de que llegue a base de datos. Eh, Otra desventaja puede ser que, por ejemplo, todo mundo hace las cosas por su cuenta. Por ejemplo, MongoDB va por su línea. Neo4j, que es otra base de datos no SQL. Amazon tiene su base de datos DynamoDB, etcétera. Redis, todos van por su línea trabajando. No hay un estándar en este momento para definir las bases de datos no SQL. Eh, por consiguiente, otra desventaja es que como todo mundo va por su línea, pues hay un bajo catálogo de herramientas. ¿Desde qué punto de vista? Pues como todo mundo va por su línea, pues los clientes para conectarse a esas bases de datos como tal los hacen o los desarrollan las mismas empresas que crean estos motores de bases de datos. Bueno, en el caso de MongoDB, pues tiene ya han salido muchas herramientas para trabajar, y en este momento pues no estamos atrás en relación con las bases de datos relacionales, ¿vale? Eso es lo que le quería comentar inicialmente entre lo que es una base de datos SQL y no SQL.
Muchísimas gracias. Continuemos.